odiados. Es simplemente otra brutal película de Quentin Tarantino, llena de sangre hasta el tope, repleta solo de diálogos característicos y parodias. Estás equivocado. Muchos pasaron por alto la esencia de esta película, aunque a mí me pareció bastante obvia. He visto muchas reseñas y, ¿sabes? Ninguna de ellas me dio una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿qué es lo que realmente quería decirnos Tarantino? ¿Te sorprenderá porque nadie antes había pensado en esto? En este video analizaré los momentos clave de la película y explicaré por qué se titula Los 8 más odiados, más allá del hecho obvio de que hay 8 personajes principales. También hablaremos de por qué Minnie no dejaba entrar a los mexicanos en su establecimiento. La entrada está prohibida para perros y mexicanos. ¿Cómo revela la escena final el significado de toda la película? Esto fue un excelente baile. Y, por supuesto, hablemos de esa carta de Lincoln, posiblemente uno de los detalles más importantes que arrojan luz sobre el significado de la película. Aún lo tienes. ¿Qué más tengo yo? La carta de Lincoln. Por supuesto. Para comenzar, hagamos un breve resumen de la trama de la película. Recordar los momentos clave y giros argumentales es esencial para entender la obra. La acción de la película se desarrolla en las montañas nevadas de Wyoming, donde el cazador de recompensas John Ruth, apodado El Verdugo, lleva a su prisionera Daisy Domergue para ser ejecutada. Durante el viaje se topan con otro cazarrecompensas, el mayor Marquis Warren. Soy el mayor Marquis Warren, ex caballerista y actual funcionario judicial. Y el sheriff Chris Mannix. ¿Eres tú Chris Mannix? Disculpa, ¿nos conocemos? Los 4 se refugian de la tormenta de nieve que se avecina en la tienda de Minnie, donde ya se encuentran varias personas misteriosas. El mexicano Bob, quien afirma que la dueña se fue. ¿Cómo dice que te llamas? El verdugo Osvaldo Mowbray. Yo soy Osvaldo Mowbray. ¿Avaldo? Sí. El vaquero Joe Gates y el viejo general Sanford Smithers. En un ambiente tenso y desconfiado, se revelan gradualmente las verdaderas intenciones de cada personaje. Pronto queda claro que nadie aquí es un invitado accidental. Atención, todos de pie de espaldas. El de la pared, rápido. 4 individuos en el establecimiento resultan ser miembros de la banda de Domergue, quienes llegaron para liberar a la prisionera Daisy. Uno de ustedes está en complicidad con ella. Ustedes dos o todos ustedes están en complicidad con ella. Además, en la bodega todo este tiempo estuvo el hermano de la condenada. Mantén las manos donde podamos verlas y levántate muy despacio. Como resultado, un viaje rutinario para los cazadores de recompensas termina en una masacre sangrienta en la que prácticamente todos mueren. La película culmina con un final sangriento, donde los únicos sobrevivientes, el mayor desangrándose y el sheriff, deciden ejecutar la sentencia de Daisy ellos mismos. Solo hay que colgar a los verdaderamente culpables, pero a los verdaderamente culpables hay que colgarlos sin falta. Y al final leen esa misma carta de Lincoln. Oye, ¿puedo echarle un vistazo a esa carta? Es evidente que el título, Los 8 más odiados, sugiere que la película tiene 8 protagonistas y que es la 8ª cinta de Quentin Tarantino. Pero en realidad, el tema del título es más fascinante de lo que aparenta. En 1960 salió la película Los 7 Magníficos, que se convirtió en un clásico del género western. Según la trama, unos campesinos pobres, víctimas de ataques y extorsiones de una banda, deciden buscar protectores para su aldea. Chris y otros 6 mercenarios responden a su petición y se unen para luchar contra los bandidos. A pesar de la gran ventaja de los bandidos, lo logran. En su repugnante octeto, Quentin Tarantino decidió someter esta trama clásica a una deconstrucción. La deconstrucción es cuando una idea que ya se ha vuelto un estereotipo para nosotros se descompone literalmente en partes y luego se vuelve a ensamblar en algo diferente que ya no se puede llamar estereotipo. Como resultado, vemos los elementos familiares desde un ángulo nuevo e inesperado.
Tarantino también lo hizo. En Los 8 más odiados, la trama se desarrolla bajo el sol ardiente de México, pero en la versión de Tarantino es en el frío y nevado Wyoming. Si el western clásico normalmente ocurre bajo el cielo abierto, en las interminables praderas, Tarantino decide colocar a sus personajes en un espacio cerrado, la mercería de Minnie. En La pandilla de los 7, nuestros héroes esperan a los bandidos en el pueblo para proteger a los habitantes. En Los 8 más odiados, los bandidos ya han estado en la tienda y ya se han encargado de sus ocupantes. En La pandilla de los 7, son 7 héroes nobles que luchan por la justicia. En Los 8 más odiados, nos encontramos con 8 personajes repugnantes, mentirosos y egoístas que se guían principalmente por el deseo de ganar dinero. Y el propio líder de la banda vino a rescatar valientemente a su hermana de la muerte. ¿Y qué tal, tonto? Mejor. Cuando veo tu cara tonta. Entonces, ¿el título de la película es más bien un juego de palabras? Allá es la magnífica 7 y aquí la asquerosa 8. Tarantino destruye intencionalmente las expectativas convencionales de los westerns, ofreciendo un drama cruel, enredado y oscuro en lugar de una historia heroica. Él deconstruye no solo el género del western, sino también el género de detectives con el que lo combina. Si en el detective clásico hay un criminal que se esconde entre los héroes, aquí hay 4 de ellos de inmediato. Para comprender el significado de Los 8 más odiados, es crucial considerar tanto los eventos de la película como su contexto histórico. Quizá hayas notado que en los diálogos a menudo aparecen palabras como sureños o confederados. ¿Tengo que disculparme por matar a los sureños? Los confederados se oponían a mi Habilidad. Si no estás familiarizado con la guerra civil en Estados Unidos, algunos momentos importantes pueden pasarte desapercibidos. Vamos a refrescar un poco en la memoria la esencia de este conflicto. La guerra civil en Estados Unidos es uno de los eventos más sangrientos y trascendentales en la historia del país. Estalló en 1861 entre los estados del norte, conocidos como la Unión, y los estados del sur, que se unieron en la Confederación. La causa principal del conflicto fue la cuestión de la esclavitud. El norte abogaba por su abolición, mientras que los estados del sur insistían en mantener el sistema esclavista, ya que su economía dependía del trabajo de los esclavos en las plantaciones. Sin embargo, este conflicto no fue solo sobre la esclavitud, sino también sobre cuestiones de poder, influencia económica y diferencias culturales. El norte era más industrializado, progresista y rico, mientras que el sur seguía siendo agrario, tradicional y dependiente del trabajo de los esclavos. Fue una verdadera fractura en el país que llegó al punto de ebullición cuando los estados del sur declararon su salida de la Unión y proclamaron la creación de un estado separado. En este entorno se desenvuelve la trama de Los 8 más odiados. Ahora que hemos refrescado en la memoria la trama de la película y su contexto histórico, pasemos a discutir su significado. ¿De qué trata realmente Los 8 más odiados y qué significado tiene la carta de Lincoln? La viejita Mary Todd me llama, así que creo que es hora de ir a dormir. Las chicas están descansando. Osvaldo Mobrey da la clave para entender la película cuando divide en dos la tienda de artículos de cuero. Permítame proponer una posible solución. Dividiremos el lugar en una parte norte y una parte sur. En una parte están los partidarios de la Confederación y en la otra los de los estados del norte y la Unión. Supongamos que la parte de la chimenea de esta habitación representará simbólicamente, digamos, Georgia. Y el bar Filadelfia. Y la mesa del comedor será considerada territorio neutral. El general Sandy Smithers y el sheriff Mannix expresan su lealtad a los ideales sureños. Dígale al negro que no reconozco a los negros con uniforme de norteño. Nosotros los hubiéramos disparado en el acto. ¿Qué? Por otro lado, el mayor Marquis Warren, un ex soldado de la Unión, guarda un profundo rencor y odio hacia los confederados. Esto convierte la casa en una copia en miniatura de un país dividido en dos bandos. Cada uno de ellos afirma con vehemencia que fue él quien tenía la razón y que precisamente sus acciones fueron honestas y justas. Pero si se observa con más atención, queda claro que todo esto es una mentira. Mentira, mentira. Mentira, eso es lo que une a todos en esta habitación. Nuestro magnífico cuarteto de la banda miente desde el inicio, escondiendo sus auténticos motivos. Pero los demás tampoco son tan honestos como parece a primera vista.
El mayor Marquis Warren, luchador por la libertad afroamericana, también mató a los suyos. Después de que el mayor quemó vivas a 47 personas, también quemaste accidentalmente a tus propios muchachos, ¿verdad, mayor? Y parece que en realidad simplemente le gustaba hacerlo. Ellos acusaron. Fuiste acusado de estar obsesionado con los asesinatos y de ir a la guerra solo para matar blancos, y que el conflicto entre azules y grises carecía de significado. El general Sandy Smithers, un acérrimo enemigo de los negros, de repente le permite a Boron sentarse a su lado. Únete, como es la vida después de la guerra, aunque hace poco se negaba a partir el pan con él. ¿Por qué sentarse aquí solo? Todos están allá, hacer que se coma algo. Si tienes hambre, siéntate en esa mesa, pero comerás con el moreno. El sheriff Mennings muestra respeto y reverencia al general. ¿Les sirvo café? Sería excelente. ¿Y qué tal una manta? Eso es aún mejor. Demonios, solo llévense el mío. Justo después de matarlo, se queda con su ropa caliente, como si no hubiera ningún respeto. Chris Mannix se puso el abrigo del general muerto y se unió a Asfaldo para encender las velas. ¿Él también afirma que odia a los negros? Porque cuando los negros no tienen miedo, entonces los blancos están en peligro. Este negro no es como los demás. Pero tan pronto como Warren tiene un arma y sus objetivos coinciden, ese odio desaparece de repente. Mayor Warren, por favor, permítame enviar a este bastardo feo al infierno. A John Root realmente no le importa de qué lado estar. Él simplemente sigue lo que le conviene. ¿Y el bar Filadelfia? Mientras el bar sea Filadelfia, estoy de acuerdo. Y por supuesto, no se puede dejar de mencionar a Amini, quien, siendo afrodescendiente, ella misma muestra racismo. Había un letrero que decía que la entrada estaba prohibida para perros y mexicanos. Ella odiaba a los mexicanos y consideraba a los perros seres más dignos. Ese letrero estuvo colgado sobre el bar todos los días y lo quitaron hace 2 años. ¿Sabes por qué? Minnie empezó a dejar entrar perros. Nos cuentan esta historia intencionalmente y solo hacia el final se revela que Minnie misma es negra. Conozcan a Minnie, este es su lugar. Es decir, Minnie es negra, pero ella misma era racista. De hecho, la situación podría ser verdadera. Tras la guerra civil, muchos afroamericanos buscaron empleo y asentarse en áreas donde sus derechos estuvieran protegidos, al menos formalmente. Los mexicanos, provenientes del vecino México, también buscaban empleo en los mismos sectores agrícolas y de construcción que los afroamericanos. Los empleadores blancos a menudo jugaban con las diferencias étnicas, dividiendo a los trabajadores por nacionalidad o raza. Esto alimentaba los conflictos entre los grupos por el acceso a los empleos y los recursos. Pero es interesante que cuando el mexicano Bob llega a la tienda de Minnie, ella por alguna razón se olvida de su antipatía hacia los mexicanos. Bob. Pónganse cómodos. Este es otro ejemplo de cómo la mentira y la hipocresía impregnan todo lo que sucede en esta historia. Así, bajo la superficie de cada personaje se oculta una mentira. La mentira une a estas personas no solo dentro de una misma habitación, sino también a nivel de toda la sociedad y el Estado. Mentira. Pero si todo a tu alrededor es mentira, entonces, ¿qué es la verdad? La verdad está en las verdaderas motivaciones de nuestros héroes. No son ideales elevados. Todo por lo que él luchó, por el respeto a los derrotados, contra la rendición incondicional. Solo el beneficio, una sed animal de violencia y la constante adaptación a la situación por una ganancia momentánea. Ustedes me metieron en esta política, yo ni siquiera lo pensaba. Estoy muy contento de que me hayan salvado. Estos personajes están dispuestos a traicionar sus convicciones y valores si eso les da una mínima ventaja en el momento. Este momento se destaca especialmente en la escena final. Una muerte rápida sería demasiado generosa para ella. Vemos como el mayor Warren y el sheriff Mannix, uno negro y el otro blanco, quienes hasta hace poco expresaban un odio absoluto el uno por el otro, se unen en un solo impulso para ejecutar a la mujer con sus propias manos. Yo sentencio a Domergo Gadi a la horca. No te apresures, Daisy. Y de la misma manera que tanto disfrutaba de forma sádica John Root, famoso por sus ejecuciones en la horca.
Este acto se convierte no solo en justicia, sino en un cruel deleite por la violencia, que brinda satisfacción no por principios, sino solo por la oportunidad de desatar la propia crueldad. Eso sí que estuvo excelente. Baile, eso fue hermoso. ¿Y cómo no recordar la frase de Sbaldo, quien reflexionaba sobre la delgada línea entre la justicia y el linchamiento? Si te declaran culpable, ciudadano, te colgarán en la plaza. Sin embargo, si los familiares y seres queridos de la persona a la que mataste están detrás de esa puerta, y si derribando esa puerta te agarran, te sacan y te cuelgan del cuello, eso se llamará linchamiento. Él subrayaba que las mismas acciones pueden ser percibidas de manera completamente diferente, dependiendo de cómo estén presentadas. Si se cumplen todos estos puntos, eso es lo que nuestra civilización considera justicia. Si se cumplen ciertas formalidades, incluso los actos más controvertidos pueden parecer completamente legales. Por ejemplo, consideremos el incidente con el coronel Smithers durante un enfrentamiento directo. No se puede simplemente quitarle la vida a una persona. Eso sería una violación obvia de la ley. Pero si pones un arma cerca y le cuentas una historia provocadora y completamente falsa que lo obliga a actuar. Tú conocías a mi hijo. Ese día él conoció a mí. La situación está cambiando. Ahora, todo se convierte en un acto de autodefensa y formalmente ya parece una acción legal, aunque la verdadera motivación sigue siendo la misma, el deseo de lograr lo propio a través de la violencia. Pero la escena más irónica ocurre al final, cuando el sheriff le pide al mayor esa misma carta de Lincoln. ¿Puedo ver esa carta? La carta que el propio mayor antes admitió que era inventada y tan falsa como todo lo demás a su alrededor. No quiero decepcionarte, pero nadie aquí nunca se carteó con Abraham Lincoln. Sí, eso fue una mentira, por supuesto. Y, sorprendentemente, el sheriff lo lee con gran entusiasmo y emoción. Adelante. Todavía nos queda un camino muy largo por recorrer, pero mientras estemos juntos, estoy seguro del éxito. E incluso le hace un cumplido al mayor por una historia tan maravillosa. Bien dicho. Gracias. Esto demuestra que a la gente le gustan más los relatos hermosos e inspiradores y las historias conmovedoras que la realidad incómoda. La historia de la gran mayoría de los estados, comenzando con la conquista del Imperio Español, gracias a la cual hoy el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, y terminando con la colonización de África, está empapada de sangre y violencia. Pero los vencedores escriben la historia. Y cuando abras un libro de historia, te estará esperando un cuento bonito y conveniente sobre el supuesto Abraham Lincoln y la viejecita Mary Todd. Caminito de Mary, quien me llama así, creo que ya es hora de irse a dormir. Con respeto. Abraham. Lincoln. Los 8 más odiados no es solo otra película clásica de Tarantino con sangre, violencia y diálogos magníficos. Es una historia profunda y oscura sobre la mentira, la manipulación, la hipocresía y los dobles estándares de las personas. Al encontrarse en un espacio cerrado, cada uno empieza a revelar sus verdades que están lejos de ser heroicas. La película cuestiona la naturaleza de la mentira y la verdad, y la facilidad de reemplazarla por historias atractivas pero falsas.